Lehenengo azken osoko bilkurari, zorionak lehenengo eta behin, eta izan urteatzen amaitu urte berrion, eta urtea guztiak ondo hasi dezagula. Gaurko bilkura berez ez da oso luzea, baina bai nahiko garrantzitsua, orduan hasiko gara berarekin. Lehenengo eta behin, aldaketa bat dago plenoan, gaizkiagon bat dela eta idazkaria ezin da egon, eta bere ordez egongo da bego idazkari ordezko modun pleno honetan. Kontu bat gara eta ezotasun kontu bat gara. Orduan hasiko gara lehenengo puntarekin. Arratsaldeon, 2016ko azaroaren 29ko aurreko aktaren onarpena bidezkoa bada. Aprobación se procede del acta de la sesión anterior de fecha 29 de noviembre de 2016. Vale, ninguna repetición esateko. Juancho, Serres, Teresa, Jon, Manuela, Willy. Onartzen da. Bigarren puntura paso egiten dugu. Berrimanak 2016 mila zazpireun eta hirurogeita zazpi alkatetza dekretua gaia udal aurrekontuaren aldaketa kredituak biltzeko espediente bidez, 10 espedientea. La decreta del decreto de alcaldía número 1767/2016 del 15 de diciembre relativo a la modificación del presupuesto mediante expediente número 10 de crédito adicional. Hau azaldu zen ja komisio informatiboan, orduan norbaitek dudaren badon, kaso esateko. Azaldu egiten dugu orduan, akta erabaki zailera. Bai, korteko. Bai, esan. Sí me gustaría mencionar algo sobre este decreto de alcaldía de modificación presupuestaria. Un par de apuntes nada más, no me quiero extender mucho. Solamente mencionar que en este decreto de 1767 se habla, digamos, de tres aspectos. Un estudio y trabajos técnicos de oficina técnica, que hablan de 50.000 euros, Bearlincha 1.661 euros y otro concepto para la mancomunidad de Uribe Costa de 37.189. En cuanto a los estudios y trabajos técnicos, manifestar que no nos gusta este tipo de modificaciones presupuestarias con un concepto tan genérico y donde todo cabe, porque nos preguntamos qué tipo de estudios, o sea, realmente estos estudios no los pueden llevar a cabo los técnicos municipales, es realmente necesaria su contratación externa. Lo digo porque hay antecedentes de varios estudios realizados que al final han terminado olvidados en un cajón, y menciono solamente dos. El estudio de movilidad sostenible de Sopela, que se realizó en 2010 y fue olvidado por todos durante 6 años. El estudio de tráfico, del cual se informó en Sopela en junio, que se había presentado a la ciudadanía en Cuchillo, cuando no se ha realizado. Ese estudio nunca ha sido presentado a la ciudadanía. Entonces, eso como reflexión. Y luego nos gustaría una aclaración en cuanto a la cantidad para la mancomunidad de Uribe Costa, porque leo textualmente del escrito que procede a la mancomunidad. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas acordó en 2015 dotar un fondo extraordinario para el despliegue del Sistema Vasco de Servicios Sociales. La mancomunidad de Servicios Uribe Costa tiene encomendada la gestión y prestación de los servicios de bienestar social. Eudel aprobó en 2016 los criterios de reparto del fondo extraordinario para su distribución a cada municipio, cantidad que cada municipio ha recibido tras la celebración del Consejo Territorial de Finanzas. Se requiere a los ayuntamientos mancomunados que hagan efectivas las cuantías asignadas según la distribución del fondo. Aquí solamente solicitamos una aclaración, puesto que en comisión informativa de la mancomunidad los asistentes entendimos una cosa y en la comisión del ayuntamiento, en la comisión de Hacienda, se nos informó, por así decir, la contraria. Entonces era simplemente aclarar si ese fondo ha sido distribuido a los municipios para que luego lo traslade a la mancomunidad, o si simplemente es una asignación a cada municipio de una cuantía que tiene que soportar con fondos propios, nada más. Sobre esto, en cuanto a los estudios, es un concepto amplio precisamente para que sea ciertamente flexible.
En nuestro departamento de Obras y Servicios y Urbanismo es un departamento que tiene una carga de trabajo importante porque somos un pueblo en el que todavía, pues no sé si bien o mal, pero la gente quiere seguir construyendo. Entonces, en lo que se centra, sobre todo la parte de urbanismo, en estos momentos es en la concesión de licencias, por un lado licencias de obra, primeras operaciones, etc. Por tanto, para otro tipo de estudios, pues realmente no hay capacidad de hacerlo y sí que es necesario ese apoyo externo. Y como ejemplo, además, porque forma parte del acuerdo que hemos firmado esta misma semana para posibilitar que los presupuestos salgan adelante, la adecuación del edificio de la biblioteca. Por ejemplo, es decir, ahí hace falta, obviamente, una asesoría técnica. Nuestros técnicos no tienen la capacidad de tiempo, no digo la capacidad técnica, sino la capacidad de tiempo para desarrollar ese tipo de proyectos y por eso se contrata además esa solicitud también del propio servicio técnico, viendo que su capacidad es limitada y que hay cosas que son urgentes y discriminar entre cuál es más urgente que otra en algunos casos es complicado, porque discriminar si es más urgente una licencia de obra, una primera ocupación o adecuar el edificio de la biblioteca, pues bueno, realmente no es algo sencillo porque esto es importante. De una familia que se ha hecho su casa y quiere ir a vivir allá, pues es importante. Que el edificio municipal del frontón tenga unas salidas que sean seguras es importante. Entonces, para evitar que haya cosas que se atasquen, a veces se contratan servicios exteriores, como se ha contratado durante este año, por ejemplo, en lo referente a las obras de Loyola. En las obras de Loyola ha habido una empresa externa asesorando también al ayuntamiento. Entonces, los trabajos exteriores derivan de la ley contra la mancomunidad. Lo que esto viene de lo que es el decreto de cartera, que marca unas nuevas necesidades, unas nuevas obligaciones que hay que satisfacer, en algunos casos desde las mancomunidades, en otros casos, si los municipios son suficientemente grandes, pues probablemente desde los propios municipios, que hay algunos que se unen los municipios sin que sea propiamente una mancomunidad, etc. Entonces, lo que hacen es, nos trasladan a los ayuntamientos la cantidad y después nosotros se la trasladamos a la mancomunidad. Es decir, es una operación neutra, pero que hay que hacer, que nosotros nos hace un ingreso como consecuencia del decreto de cartera y nosotros ese ingreso lo tenemos que trasladar a la mancomunidad de Uribe Costa, que en este caso es desde donde se van a dar los servicios del servicio de cartera. En nuestro caso, mancomunidad de Uribe Costa, más Guecho. Y creo que más Leyo, si no lo recuerdo mal. Más dudas. Espainianik aipamen txiki bat egin nahi dut, ez da orokortze guztiek ordu bat dute bera arriskua, eta kasu honetan nola gertatu da, esan da talde guztiek asko egin dugula lan bat, eta zintzotasun osoz esan dut ez, gogoan hartu EH Bildu azaroaren 23ko batzordean esan zuela, bazegoela egokitzapen plan hori, irisgarritasun plan hori. Osea, guk atera gertatzen zen. Comentaba que todas las organizaciones tienen su riesgo y decir que a todos los grupos se nos olvidan los trabajos, bueno, concretamente el que has citado de los planes de accesibilidad que estaba olvidado hasta 2010, fue EH Bildu quien lo planteó en la reunión del 23 de noviembre. Así constata que ese estudio existía y trajimos todos los enlaces informáticos y demás para llegar a él. Hola. Beraz, honekin, moten dugu amaitutzat lehenengo parte hau eta pasatzen gara eta eraukitzailea. DTBaren aitorpena, reconocimiento de obligaciones. DTBaren aitorpenera da kargo obratako pabilloiaren garbiketari dagokion faktura, urriako hilabetearena, 1.197,80 eurotakoa. Batzordean azaldu zan bezala, eraikin publikoen garbiketaren kontratua atara zenean, pabilloiaren garbiketa kontratu horretatik kanpo geratu zen, eta beraz, garbiketari jarraitu behar ez egiten, bizitazio hori bat atara arte, eta garbiketa hori bizitazio berrian sartu arte, arteko garbiketakoan tratatu beharko dugu, eta momentu honetan dakarguna da urriari dagokiona. Norbaitek honen inguruan zehozer esan nahi, Juantxu? Teresa? Jon? Solamente
solamente manifestar, como hemos hecho en alguna otra ocasión, que deseamos que este procedimiento de reconocimiento de obligaciones se aplique solamente en carácter extraordinario, es decir, que lo antes posible se proceda a la contratación, a la realización de los pliegos, a la licitación y a la contratación del servicio en este y en casos parecidos. Zuri, Willy? Honek bozkatzera oso egingo dugu, hirugarren puntu honen aldeko bozkak. Kontrakoa? Abstentzioak? Sí, se aprueba con los votos de la DLTU y la abstención de Sotelo. Bai, orain, laugarren puntura pasatzen dugu. 2017ko udal aurrekontu orokorraren hasierako onarpena hala balegokio. Aprobación inicial si procede del presupuesto general municipal para el ejercicio 2017. Aurrekontu honen inguruko azalpena ere eman zan batzorde informatiboan, gitxi gora bera eta gainetik pizkatza azaltzeko, aurtengo aurrekontua izango da, urren urteko aurrekontua 2017koa izango da 2016koa, baino basuagoa, 300.000 euro inguru, honen arrazoia da udalkutzak egiten duen apustea, azkenean orain arte gertatu izan dana da, egin diren aurreikuspenak izan direzela, gero azkenean gertatu dana, baino lar optimistagoa, eta horrek eduki dau gero gure aurrekontuetan eragin bat, ze urte amaieran diru hori itzuli behar zan, orduan urte honetarako printzipioz egin daben aurreikuspena, espero dugu logikoagoa izatea eta orain honetan diru hori bueltatu berez izan, eta horrek ere eragina dauka urteko aurrekontuan ze logikoki pizkat basuagoa izango da. Beraz, saiatu izan garena aurrekontu honetan praktikoki departamentu guztien aurrekontua jaitsi egin da, kasu batzutan igo egin da ajuste kontableak direzela eta adibidez segurtasun arloan ajuste kontableak direzela eta ikusi ezakezue aurrekontua egon dela, sartzen dugu bertan Sopelgusa eta txapurren bilketaren inguruko dirua, gero komunikazioan ere igotzen da ajuste kontable bat dela medio, baina orokorrean guztiak jaitsi dira, bet bat izan ezik, eta hori da promozio ekonomikoarekin zerikusia daukana, pizkatiko dela eta gainera adostu dugun emendakin bat kontutan hartuta, igoera hori pizkatan jagoa izango da, eta intentzioa zen arlo sozialen inguruko aurrekontuak ez ikutzean ez eta aurrekontu orokorrak jaitsiera bat izan. Orduan aurkeztu dugun aurrekontua izango dauz 13.554.026 euro. Horren inguruan ere aurrekontua badosteko orduan eta beste partiduekin hitz egin dugunean, ipinidan amai gainean izan da alde batetik herritarren inguruko proposamenak aurrera bateko 100.000 gelditzen direla hor aplikatu barik, eta horrek esan nahi du, egingo dugula prozesu parte hartzaile bat, eta prozesu parte hartzaile horren ondoen definitzen diren proiektu batzuk, eta kikuseintzu, eso bat dizugu ondino eta teknikoki eta ekonomikoki egingarriak izan behar dutenak, horren ondoren Sopelako herritarrak aurkeztutako iniziatibak aurrera eroango dira, eta beste parte bat ere 100.000 eurotakoa baita, beste partidu politikoekin beren proposamenak inkorporatzea posible izateko aurrekontu honetan. Orduan azkenean gelditzen da 1.000 inguruko aurrekontu. Eta honekin pasatzen dugu eztabaida atalera, Juantxu. Se me olvida al alcalde y la tos respeta mientras hago la lectura, ya que el catarro me ha... tosen más por aquí, o sea que no... Examinando el proyecto de presupuesto municipal
municipal de Sopela, presentado por el equipo de gobierno para 2017, Juanete de Vigo Cruz, portavoz del equipo municipal oral y portavoz del Círculo de Sopela, presenta la siguiente enmienda a la totalidad. El proyecto de presupuesto se presenta con 2 meses de retraso sobre la fecha límite, 15 de octubre, que determina la legislación vigente, artículo 168, 2002/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las urbanas. Una enmienda a la totalidad, como cualquier enmienda que tenga que tener un contenido económico, hay que presentarla con suficiente antelación para que Tiene contenido político. Contenido político. Entonces no es una enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad, perdona, lo explico porque a lo mejor es otra cosa. No, ya, pero la gente no lo sabe. Además, o sí lo sabe, pero no tiene por qué saberlo. Espera, no, es que antes de que sea con el texto para ver si encaja en lo que estás diciendo. Es decir, primero, una enmienda a la totalidad tiene que venir informada por intervención, porque tiene contenido económico. Igual que las enmiendas que hemos presentado el resto de grupos, pasan por intervención para que se diga que efectivamente mantiene el equilibrio económico, no rompemos la regla de gasto, no incurrimos en déficit. Es decir, una enmienda que tú quieras presentar hay que presentarla con suficiente antelación para su estudio, si no, no es objeto de debate, porque no se puede debatir sobre algo. Bueno, pues entiendo que es una reflexión política. Entonces no es una enmienda a la totalidad, es una reflexión política. Yo te lo digo y sacar tus conclusiones. No, pero no, coño, no lo tienes que decir tú, Juanchu. Sí, te lo leo. No tienes que decir lo que es, y si es una reflexión política, perfecto. ¿Me dejas acabar de leer? Es una enmienda a la totalidad, es decir, una enmienda a la totalidad requiere que tú nos presentes unos ingresos determinados que has calculado que se van a dar y una aplicación de esos ingresos. Bueno, Te voy a permitir que lo leas. No, hombre, es que no tengo que sacar yo conclusiones, tú tienes que saber lo que presentas. Léelo si quieres, pero todo apunta a que una enmienda a la totalidad precisamente no es. Pues una reflexión que hagas sobre los presupuestos que hemos presentado o un deseo sobre un presupuesto que te gustaría haber hecho, pero un presupuesto requiere que se diga el Ayuntamiento de Sopela va a tener estos ingresos que salen de capítulo 1, impuestos directos, capítulo 2, impuestos indirectos, capítulo 3, transferencias de crédito, capítulo 4, etc. Y eso sumará unos ingresos determinados. Y después tendrás que decir cuál es su aplicación presupuestaria en cuanto al gasto, que será capítulo 1, gastos de personal, capítulo 2, gastos generales, capítulo 3, transferencias corrientes, capítulo 4, y así hasta el final. Eso es una enmienda a la totalidad. Y por supuesto te va a permitir leer, pero creo que la gente tiene que tener claro que eso es una enmienda a la totalidad y que eso es lo que, si dices eso, nos deberías de presentar. bien, pues yo lo quiero aclarar. Pues se ha presentado el presupuesto del 15 de octubre, no se ha hecho, lo que merma la posibilidad de participación de los grupos de la oposición en un proceso que dista mucho de la transparencia que presume desde el equipo de gobierno municipal. Pretendemos evidenciar la falta de proyectos. En la memoria de presupuestos se echan en falta estos y parece que la política de la alcaldía va a seguir siendo la de llevar a pleno modificaciones presupuestarias en función de las necesidades puntuales que vayan a aparecer. Y la nula implicación del gobierno municipal en dar soluciones a las necesidades de la parte creciente de la población sopelana que soporta condiciones de vida penosas, derivadas del desempleo, de las hipotecas asfixiantes, de los salarios que perpetúan la pobreza. Las cantidades consignadas para el 2017 no diferencian apenas de las aprobadas en el anterior ejercicio, por lo que podemos calificar este proyecto como regresivo. A fecha de hoy, el número de demandantes de la vida de emergencia social continúa aumentando, lo que contrasta con las cifras oficiales de paro y viene a demostrar que el salario de escaso empleo que se ofrece no alcanza para cubrir las necesidades más básicas. Y sabemos, lamentablemente, no podemos esperar una mejoría en esta situación. El Ayuntamiento debe estar al servicio de la ciudadanía. Sopela tiene que ser un municipio donde todos y todas tengan las primeras necesidades cubiertas. No es compatible que mientras el Ayuntamiento mantiene el déficit cero año tras año, disponga además de un importante remanente acumulado, que no se dediquen mayores recursos a paliar la pobreza existente y impulsar la creación de empleo. Más al contrario, el equipo de gobierno muestra una voluntad para avanzar en políticas sociales. La prioridad del gasto debería estar en ser la puesta en marcha de un plan potente de empleo municipal cuyas características se concretan en colaboración con sindicatos, empresarios, comerciantes y asamblea de parados. Además, debe incrementarse notablemente las partidas destinadas a acción social. Es indefendible la apuesta del PNV y PSOE por mantener aún y aumentar la externalización de los servicios, en algunos casos innecesarios por la infrautilización de los recursos humanos propios. Y en cualquier caso, la privatización de servicios supone, aparte de un
individuo y dispendio que la contratación de personal escapa al control municipal, que los salarios son más bajos y la condición de trabajo, en muchos casos, empeoran con respecto al personal propio. No se puede argumentar que las normas actuales impidan el limite a la convocatoria de ofertas de empleo público. Hay fórmulas para la contratación, como puede ser la cobertura de las plazas vacantes con personal de las bolsas, la creación de empresas públicas cuyo personal acceda al trabajo reglamentariamente, programas de empleo temporal para acometer trabajos que específicamente el municipio. Lo que planteamos es que la gestión del presupuesto no se lleve a cabo a espaldas del pueblo. Y ninguna familia pasa apuros económicos cuando debe afrontar un nuevo curso escolar desbordante de gastos, ropa, libros, material. Que no se añadan nuevas dificultades a sus familias en riesgo de exclusión social en las épocas de cierre de comedores. La escasez de recursos les condiciona y limitan el aporte de una alimentación de calidad para sus hijos e hijas. Porque los programas como las colonias, actividades escolares, incluyendo comedores en periodo vacacional, son fundamentales y de una enorme ayuda para paliar en parte esta gran situación. Y concluyo. Creemos que estos presupuestos no han sido participativos, no han sido transparentes y consideramos que son antisociales. Teresa. Ya de acuerdo en el pacto que se firmó entre el PNV y el PSE al principio de la legislatura, en el primer punto del orden de la introducción ya se dice que EAJ comparte la opinión de que la creación de empleo, la reactivación económica, el sostenimiento de los servicios públicos en parámetros de calidad y universalidad y la solidaridad con quienes más están sufriendo los embates de la crisis deben constituir una prioridad en la acción de las distintas instituciones vascas. En este caso, el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo para no solo mantenerse, sino incluso implementar el 10% la partida destinada al empleo. Yo sé que ha sido complicado porque con una minoración de ingresos es difícil que alguna área suba, pero yo en ese sentido estoy satisfecha. Creo que, con independencia de que sea el área de mi responsabilidad, cualquier esfuerzo que se haga por el empleo en el municipio y por la generación de riqueza y por la promoción económica será poco. Eskerrik asko, Teresa. En Bidetu no tenemos especiales críticas a este proyecto de presupuestos, porque entendemos que sigue los criterios fundamentales del presupuesto que ya fue aprobado para el ejercicio 2016, que fue aprobado a finales de 2015. Incluso en algunos apartados incorpora alguna mejora interesante. Además de los 100.000 euros para proyectos de la ciudadanía y 100.000 euros para proyectos de la oposición. Sin embargo, por un lado, creemos que no se han presentado a los grupos municipales con el tiempo suficiente para que puedan ser analizados y debatidos por la profundidad que los presupuestos merecen. Deberíamos haber tenido más tiempo para debatir y para aportar. Y por otra parte, los presupuestos 2016 precisamente fueron transaccionados, fueron aprobados con la incorporación de una serie de propuestas, de aportaciones que fueron bien recibidas e incorporadas al presupuesto y que simplemente paso a recordar los encabezamientos. Eran 7 propuestas que hablaban de transparencia presupuestaria para la ciudadanía, de que se pusiera en marcha el portal de participación ciudadana, que se realizara el plan municipal de accesibilidad, que se llevara a cabo la mejora de los parques y jardines, que se hiciera un estudio para evitar el robo de cable de alumbrado, que se publicitaran de manera clara para la ciudadanía todas las subvenciones y ayudas y que se desarrollara el plan de empleo. A nuestro entender, pues prácticamente no se ha cumplido casi ninguna de estas incorporaciones al presupuesto. Nos gustaría dar un margen para algunas, se nos comenta, la percepción de para algunos está el vaso medio lleno y para otros medio vacío. Nos gustaría dar un margen para ver el efectivo cumplimiento de por lo menos unas cuentas de estas incorporaciones al presupuesto 2016. Por eso, en la aplicación del ROF, en el artículo 92, lo que solicitamos es que se aplace a la siguiente sesión la votación para la aprobación del presupuesto
digamos que es dejar este expediente encima de la mesa con ese aplazamiento. Suri, bueno, ante la solicitud de dejar el presupuesto sobre la mesa, eso es objeto de votación, solo aclarar a los puntos a los que ha hecho referencia John en este caso. En cuanto a transparencia presupuestaria, que lo que se definía en el acuerdo era la publicación de las ejecuciones presupuestarias que están publicadas en la web de la transparencia del Ayuntamiento, si bien es una web que efectivamente no tiene una ruta fácil de acceso, pero es lo que se quedó en ese acuerdo, es decir, no se pedía una web diferente, se pedía que se publicasen en la web de la transparencia las ejecuciones, y no solo las ejecuciones, ordenanzas, etcétera, están publicadas en esa web de la transparencia, y lo que sí que habrá que crear solamente será un enlace que genere un acceso fácil. En cuanto a la accesibilidad, efectivamente eso tengo que admitir que no está cumplido, y desde nuestro punto de vista es el único punto que no da tiempo a cumplir, si bien, como sabéis, está en fase de contratación eso, se ha solicitado diferentes presupuestos ya a diferentes ingenierías, que son las que normalmente hacen este tipo de estudios. Incluso ha habido un contacto profundo con CEPOR, que nos recomendó a Ingenia, que es una ingeniería que también ha trabajado para este ayuntamiento además en otros ámbitos, pero por el importe requiere que se tramite a través de un negociado, ¿vale? En cuanto a los parques, hay un estudio que está realizado, que era lo que abarcaba ese estudio. El alumbrado, existe incluso un informe técnico, más o menos extenso, pero un informe técnico en el que dice, en este caso hablando de un método concreto, que se descarta, y internamente recomendando también cuál es el mejor sistema al entender de la parte técnica municipal. Es decir, eso puede gustarnos más o menos lo que se recomienda, pero existir existe. Y además se ha enseñado en cuanto al plan de empleo. Yo solo puedo felicitar a Teresa porque con escasos recursos y nulos recursos personales, más allá del suyo propio, pues creo que ha hecho un trabajo excelente en la promoción económica y la promoción de empleo. Nosotros, como siempre, actuaremos de forma crítica, y desde luego se puede mejorar, porque efectivamente hay un punto que es el de accesibilidad, que aún no se ha contratado y debería de haberse hecho, pero el resto de puntos nosotros discrepamos sobre cuál es la situación de cumplimiento. Entiendo que puede haber percepciones diferentes, pero esa es también nuestra percepción, y nosotros, por lo tanto, no vamos a votar a favor de dejar este punto sobre la mesa, porque además hemos negociado ya con otros partidos y tenemos un acuerdo ya establecido sobre los presupuestos. No obstante, pasaremos a votación, y los votos a favor de dejar este punto sobre la mesa. En contra, Manchu, John y Manuela. ¿Y abstenciones? No se aprueba. Si me permites, Sí. solo recordar aclarar a John que el plan de empleo se ha desarrollado plenamente las dos legislaturas. Ha habido planes de empleo en las dos legislaturas. La única diferencia con respecto a la legislatura pasada, pasado año, es que en esta ocasión, por ley, ha sido imposible que este ayuntamiento pusiera más dinero para alargar en el tiempo los contratos, incluso contratar a más gente. Pero plan de empleo ha habido las dos ocasiones. Sí, yo también quería matizar y mencionar el plan de empleo. No he hablado sobre él, es decir, no lo he criticado, solamente he dicho que estaba dentro de las incorporaciones que propusimos para la aprobación de los presupuestos. Y luego, respecto a las otras cosas que se han mencionado, en cuanto a transparencia presupuestaria, pues bueno, invito a la ciudadanía a que intente encontrar efectivamente la web de la transparencia, que creo que les va a resultar muy difícil. En cuanto al portal de participación ciudadana, creo que no se ha hecho pues absolutamente nada en ese sentido. Creemos la mejora y adaptación de parques y jardines nos ha llegado in extremis pues en este mes de diciembre el estudio,
después de todo un ejercicio, no es el momento de analizar, de explicar el contenido del estudio, pero también nos parece insuficiente. Y en cuanto al estudio de robo de cable al alumbrado público, pues un estudio como tal no se ha hecho. Se nos ha hablado de que existe un informe. Me parece que ninguno de los grupos de la oposición ha tenido oportunidad de ver ese informe, que nos encantaría conocer, sobre qué opciones se descartan y cuáles son las que se aconsejan. Ese informe técnico del ayuntamiento. Nada más. Gracias. Es que ricas, Julián. Willy. Sí, acá. Oye, Manuela, perdón, que te he saltado. No sé, consciente, no sé, no sé. No quiero pensar. Nosotros también, desde nuestro círculo de Sopelana, hemos hecho también varias reflexiones y efectivamente pensamos que no son participativos para la ciudadanía, que no se les ha preguntado qué necesidades tienen los vecinos, que no son transparentes, porque no hay ninguna web en la que los vecinos pinchamos y nos informamos de cómo funciona el tema, cómo son los presupuestos, que ganan los concejales, que gana el alcalde, que se gasta el dinero. Creo que esto debería estar todo, absolutamente todo en la web, porque se gasta en agua, en luz, en teléfono, en viajes. Creemos que no son sociales, en absoluto. Desconocemos las necesidades de nuestros jóvenes respecto a la vivienda. Creemos que este gobierno, el PNV, ha gobernado muchos años en este pueblo y nuestros jóvenes todavía no tienen un piso de alquiler. Desconocemos, quiero decir, un piso de alquiler en suelo público, sí que se ha construido en viviendas sociales, pues de otra manera, pero de propiedad. Pero lo que nosotros reivindicamos es que nuestros jóvenes puedan obtener vivienda pública de renta, un alquiler barato en función de su nivel de vida, ¿no? Porque la mayoría de nuestros jóvenes están parados, no pueden desplazarse, no pueden alquilar, tienen que estar en casa de sus padres, en fin, un desastre. También desconocemos cuántos emprendedores de estos que nos dicen ¡hala, lanzaros y crea un empleo!, ¿no? Con todo su sacrificio, que alquilan sus lonjas, pagan sus aguas, sus luz, sus impuestos, ¿no? Y desconocemos, yo conozco muchísimas necesidades porque hablo con la gente y les pregunto y me dicen que nadie se pone con ellos en contacto, que no les preguntan si les pueden rebajar el IBI, si les pueden ayudar un poquito en sus impuestos, en fin, que lo están pasando realmente mal y sobre todo pues, esta gente que ve que dentro de nada van a desaparecer porque nos van a poner aquí dos mega monstruos que les van a comer, ¿no? O sea que por una parte te dicen, ¡hala, emprende!, ¿no? Pero que por otra parte se sienten huérfanos, ¿no? Que no sienten que tienen ninguna ayuda por parte de los políticos, ¿no? Entonces nos ven como que somos todos que venimos aquí pues, a llenar los bolsillos y yo, claro, no quiero tener esa sensación, por supuesto, nadie de nosotros, ¿no? No quiero que nos sintamos así con esa sensación. Y por otra parte, sí que es cierto que por comentar, el anterior gobierno, PSOE, PNV, DBTU, se aprobaron los presupuestos con una serie de pactos, ¿no? Para que eso es, por ejemplo, eso es que no son participativos, no son transparentes y sobre todo que había 145.000 euros para crear unos puestos de trabajo. Es que por parte de este ayuntamiento entendemos que no se han creado, o sea, no hay un puesto de trabajo, o sea, quiero decir, pues en jardinería, son empresas privatizadas son empresas que se privatizan y entonces pues sale mucho más caro y entonces el que gana siempre es la empresa, ¿no? Como por ejemplo, el otro día yo preguntaba que hay 100.000 euros para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo, en mi ignorancia, yo llevo aquí sentada 3 meses, os preguntaba, ¿estos 100.000 euros cómo se van a repartir, no? Vamos a reunir a los vecinos, vamos a preguntar qué necesidades tenéis. Y entonces me contestabais que no, que hay una empresa que se encarga de preguntar a los vecinos qué necesidades tienen, ¿no? Porque ellos han estudiado un máster, y entonces conocen. Yo respondía que realmente
era mucho más fácil reunir a los vecinos, que es muy sencillo, dos tardes, una en la Rabasterra, otra en Sopelana, preguntamos a los vecinos qué necesidades tenéis, sin intermediarios nos ahorramos un dinero y además los ciudadanos siempre sabemos realmente nuestras necesidades. O sea. Y por otra parte, pues, por ejemplo, el tema de la pobreza energética y 6.000 euros que están ahí parados, que no se han destinado a ningún vecino. Y seguramente que si hubiéramos hecho esa pregunta a los ciudadanos, nos hubieran respondido, pues mira, yo llevo 3 meses que no puedo pagar el recibo de la luz y me lo paga mi madre. Quiero decir que hay que confiar en los ciudadanos, dejarnos de intermediarios, porque los ciudadanos siempre respondemos. O sea, quiero decir que confío en que cambie este ayuntamiento, sea mucho más participativo en el tema de la ciudadanía, sea más receptivo y que nos pregunte. O sea, a mí como ciudadana a mí me gusta que me pregunten, ¿qué necesitas? O sea, porque hablamos con los comerciantes, hablamos con los vecinos, con el panadero, o sea, entonces mi idea es esa, ¿no? Pues eso, que estamos muy descontentos y bueno, que estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena y solucionar los problemas de los vecinos. Sí, bueno, tu gesto, sí. No, estoy diciendo que el pobre está, Sí. que se me va a asfixiar. Sí. Bai, ja, nahiko. Uli. Hitz egiten ari gara aurrekontuaz. Ez alderdi guztio dugun programa, guk ere gure programa badugu eta gure programa oso zabala eta oso irekia da. Unen entziten ari gara aurrekontuaz eta datorren urteari zehazten ari garen dirukon kantitateaz. Hildo horretan, EH Bildu gobernu taldeak aurkeztu duen aurrekontuaren aurrean nahiko kritikoa da, edo oso kritikoa. 3 arrazoi nagun zinditan batez ere, eta 3 neurri batean aipatu dute horreko alderdiek. Batetik, zenbaki dutza dira, edo ez zen aurreikusten inolako proiekturik, inolako egitasmorik ez ziren agertzen memorian, bestaldetik guk ere uste dugu negoziatzeko epea oso laburra izan dela, eta azkenik ere egin da udaletxetik gutxienez inolako arte betzarik gabe. Hildo horretan esan daiteke atzerapen nabaria dela aurreko legaldiatik ona. Hori izan da, EH Bilduk ere ezetza bota lezake. Baina, momentu batean, egon den denbora porrarekin, guk aukeratu dugu eta aurkeztu dugu 13 puntu. 13 puntu horiek aurkeztu dugu gobernu taldeari, eta 13 puntu horiek, batetik batzuek dute ekarpen ekonomikoa. Bestetik, beste batzuek, epatzen dituzte plazo epe zehaz batzuk, hainbat lan egiteko eta gauzatzeko. Eta azkenik, beste batzuetan lan egiteko erak zabaltzen dira. Partaidetza prozesu txiki batzuk gauzatuz. 13 puntu horiek, eta aipatu nahi dut hemen ere, irten dira EH Bilduk sare sozialen bidez, egin duen inkesta baten bidez, eta argi gera bedi ere, egia gora gonda, partaidetza gonda edo ez da egon, guk 20 piku elkarteri bildu dugu gonbidapen bat biltzeko, azken bilabeta hauetan, eta askorekin bildu gara. Eta handi jaso ditugu puntu hau gehienak. Beraz, nolabait guk uste dugu, elkarte gehienekin hitz egin dugula. 13 puntu hauek, eta ez ditutan irakurriko, guk epe labur honetan gutxienez alderdi guztiei astelenean helarazi genien 13 puntu hauek. Bakarrik, enkabezamentua besterik ez dut irakurri gainera berberaz, luza egin deteke hau. Hitz egiten genuen kulturgune berriaz, gaur egun frontoi gainean dagoen kulturguneaz, aipatzen genuen hainbat diru laguntza alokairu gauzatzeko eta utzi dauden bibiendak merkatuan jartzeko, diru laguntza batzuk zipirineko anparentzat, euskararen erabilerako, hitz egiten genuen erdiguneko peatonalizazioa, oinezkoen gunea sortzea eta pereniza klasen, hitz egiten genuen ikastorako bidegorriaz, hitz egiten genuen urkoko berregokitzapenaz, hitz egiten genuen, hitz egiten dugu, parkatu hitzatiko holan, aipatzen dugu aurren joku guneak, hitz egiten dugu ere Zarama biltzeko sistemari buruz, denok ikusten dugu Sotelako Ferea nola daude, hitz egiten dugu ere Berangoko parkatu merkatal zentroa zabalduko dela eta ospitala dela eta trafiko gehikuntza dela eta hori aztertzeko ere horretaz dago beste puntu bat, hitz egiten dugu espaloiak, kaleak eta mobiliarioz hitz egitea, eta azkenik ere aipatzen genuen, denok esan dugu, 1.000
Guk amairu puntu hauek, astelenan alderdi guztiei, mai gainean emailen bidez, elkarrizketa personalen bidez, eman genien, guztiei eman dizuegu. Hildo horretan, gu jaso dugun erantzuna gobernu taldearen aldetik izan da, amairu puntu hauek onartzen direla, eta sinatu dira. Hildo horretan, ez eta kritikoak izan horrekontuekin, uste dugu gure ekarpenarekin hobekuntza nabaria egon dela, eta guk ez dugu oztopatuko horrekontuak. Azkenutu egingo gara. Muy resumido, pero como sé que mucha gente del público no tiene traductor y demás, para entender. Primero que estamos hablando de la aprobación de presupuestos, no de programas. Hablamos de programas, pero también aquí hablar mucho tiempo de puntos de vista muy distintos al que tiene el equipo de gobierno. Pero ciñéndonos solamente a los presupuestos, nosotros somos muy críticos con el presupuesto que presentó el equipo de gobierno por tres razones. Primero, era un mero ejercicio económico sin proyectos concretos. No en la partida económica, sino tampoco en su proyecto de memoria. En segundo lugar, también creemos que ha sido muy corto el tiempo de negociación, de hecho ha sido 15 días escasos, y en tercer lugar ha habido un retroceso claro respecto a los procesos de participación que hacía el anterior equipo de gobierno de EH Bildu en este ayuntamiento. Esto se ha hecho sin una participación. En esa línea podríamos haber votado muy fácilmente no. Pero dentro de este breve tiempo hemos creído que había que facilitar la gestión del día a día y no bloquear los presupuestos. Nosotros nos hemos quejado muchos años del bloqueo que hemos creído que ha habido en la anterior legislatura y hemos presentado 13 puntos. 13 puntos que le hemos dado a todos los partidos este lunes. Todos los partidos tenéis nuestros 13 puntos este lunes. Y decir que estos 13 puntos no han salido de la nada. EH Bildu, por medio de las redes sociales, ha hecho unas encuestas, nos han respondido los que quieren responder, no han sido millones de personas, por supuesto, pero bueno, sí había alguna respuesta. Y lo más importante, hemos hecho una invitación a más de 20 asociaciones de este pueblo para juntarnos en estos 2 últimos meses. Muchas nos han aceptado, hemos hablado y de las charlas que hemos tenido con ellos hemos logrado concretar esos 13 puntos. No los voy a leer porque sería larguísimo, sería aburrido, pero en estos 13 puntos nuestros se recogen temas como el nuevo centro cultural a edificar en la zona 5.2, los usos que se le puede dar al actual centro cultural que está encima del frontón, que está infrautilizado, ayudas para el alquiler de vivienda y la movilización de la vivienda vacía, ayuda económica para el de Viriñe, ayuda para el uso y el fomento del euskera, el plan integral de normalización lingüística, plazos para la peatonalización y señalización de la zona centro Plaza Zoreguizar, el videoguardia de Castola, la renovación de la zona de Urco, renovación y cubierta de zonas post-infantiles. Algunos, más que dinero, lo que ponemos son plazos y métodos de trabajo. Un tema que creemos que es importante, no hace falta más que pasar por las calles de Sopela y ver qué situación estamos a veces, poner encima de la mesa el tema de la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos, que es un estudio que se realizó en su momento, las mejoras del tráfico teniendo en cuenta la apertura del Hospital de Urduri y el centro comercial de Verango, renovación de calles, aceras y mobiliario urbano, y por último también aceptábamos, creo que lo ha aceptado todo el mundo, esos 100.000 euros para que, sin concretar, que queden libres para que cualquier vecino y demás pueda poner aportaciones. Ojalá fuese más dinero, pero bueno, son 100.000 y son 100.000. En esa línea, aun siendo muy críticos con los presupuestos y supongo el proceso de negociación, el equipo de gobierno, tanto PNV como PSOE, han aceptado, han firmado estos 13 puntos en su integridad. Bueno, solo esperamos que se concreten. Si no se concretan, pues nos enfadaremos, protestaremos y lo denunciaremos. Y de aquí a un año hablaremos. Si se concretan, encantados de la vida. Por lo cual creemos que dentro de este breve plazo, por lo menos por nuestra parte, nuestros 13 puntos han sido recogidos. No nos vamos a oponer a que los presupuestos se aprueben y nos vamos a abstener. Y es que voy a ir respondiendo a algunas cosas que habéis comentado los grupos. Pancho, en cuanto a falta de proyectos, me gustaría conocer algunos de los que presentas en la enmienda de la totalidad, ya que todavía no nos has comentado ninguno. Demandantes de empleo, gracias a Dios van bajando. Tenemos cifras que, si bien dentro de lo malo, porque la situación obviamente no es buena, pues nos van bajando. En cuanto a presupuestación social, creo que eres conocedor, o deberías de serlo, que Acción Social sea de la Mancomunidad. Nosotros votamos presupuestariamente lo que se nos indica desde la propia Mancomunidad en la que estamos presentes, por el tuyo, los grupos políticos de este ayuntamiento. Después, en cuanto a las coberturas de los puestos de trabajo, no sé si sabes que existe una tasa de reposición, es una ley estatal, y sabes lo que dice. Sí. Entonces, si me dices el truco para cubrir puestos de trabajo, yo te lo compro. Estoy encantado. Remunicipalizar el derecho. Remunicipalizar. Vale,
además con unas tasas de reposición muy concretas que te dice que en general es el 50% de las bajas que tienes durante un año, no acumulable, salvo en algunos servicios concretos como policía municipal y bomberos. Entonces, yo estaría encantado, estamos deseando cubrir esas plazas. Pues te lo voy a agradecer, es más, cuando lo presentes lo voy a presentar al Pleno, para que el Pleno sea conocedor del informe que has hecho llegar al equipo de gobierno con las consideraciones políticas de Sorpera. Y las interinidades, como tal también, lógicamente, como hay plazas no se pueden cubrir, eso genera interinidades. Como sabrás también, me imagino, pues las interinidades que podemos ir eliminando, las vamos eliminando porque no es positivo ni para las personas que ocupan una plaza de manera interina, ni lógicamente para el ayuntamiento, además hace un esfuerzo en formación de esas personas, fidelización, etcétera, y que siendo interinos si se puede ir a otros sitios o una plaza que consideren que va a ser más prolongada, etcétera, pues supone un riesgo de pérdida de talento y de experiencia en el ayuntamiento. En cuanto a Manuela, sobre el tema de emprendedores, efectivamente se hace una apuesta desde el equipo de gobierno por los emprendedores, para eso es la zona de coworking, conoces, no sé si le has preguntado a Teresa cuál es el planteamiento o cómo se quiere hacer, pero ahí está y existe, por lo tanto decir lo contrario no es correcto. En cuanto al contacto con la gente, permíteme, yo creo que aquí todos hablamos con la gente, es decir, yo cuando voy por la calle no voy hablando con las paredes, y a todos nos trasladan cuáles son sus necesidades y cuáles son los problemas que tienen, y además creo que aquí todos intentamos resolverlos en la medida que podemos. Es decir, tu alegato me ha parecido bueno, pero también lo que me gustaría es tener propuestas concretas para solucionar problemas concretos. Sí, por ejemplo, evitar esa empresa que intermedia y preguntar a los vecinos si no necesitamos dinero. Sobre eso también te contesto, es decir, yo estoy encantado de ¿Cómo se hacerlo. soluciona? Manuela, estamos encantados de hacerlo. Tenemos polideportivos. Solo somos 13.596 habitantes. Entonces, oye, en un par de reuniones, a ver si conseguimos que venga el máximo de gente posible y hacer de una manera ordenada esa participación. Lo que se te comentó en la comisión informativa es que efectivamente hay entidades que se dedican profesionalmente a eso, que lo han hecho muy bien en muchos pueblos, que lo hacen de una manera profesional, que evita que se generen errores, y que si entre los concejales de este ayuntamiento hay algún experto en la materia, estaremos encantados de contar con su ayuda de manera gratuita. En tanto en cuanto eso no sea posible y no consigamos tener una participación ordenada, coherente, identificada, con propuestas medibles, con un trabajo posterior de identificación de que las propuestas vienen por parte de personas de Sopela, que una misma persona no ha participado 5 veces, otra una y otra 15. Para eso se contratan este tipo de empresas para que nos ayuden a desarrollar la participación, que es un elemento del ayuntamiento tan importante como cualquier otro. Es más, en el momento que vivimos seguramente incluso más importante que otros elementos. Por tanto, nuestra opinión es que antes de hacerlo mal, preferimos que alguien nos asesore, nos ayude, nos diga cómo se hace y después podamos presentaros a todos los concejales y a toda la ciudadanía un estudio que sea serio. En cuanto a pobreza energética, va a haber las soluciones de este año. De hecho, si no hay ningún problema, el mes que viene irán a comisión informativa las bases reguladoras, que como conoces es un instrumento que este equipo de gobierno propuso que pasase por las comisiones informativas para que los concejales y concejalas conozcáis cuáles son y permita también conocer vuestras opiniones, y cuando esas bases reguladoras hayan pasado por comisión informativa y haya un consenso, entonces eso va a tener efecto del 2016. Bien. Perdón. Y en cuanto a otras ayudas, yo de verdad, sabes que siempre he estado abierta a estar contigo. Es más, cuando fuiste a entrar como concejala, viniste en más de una ocasión al ayuntamiento, incluso a hablar conmigo a mi despacho para ver cómo era el procedimiento para ser concejala, etcétera. Quizás en este momento, con el interés que muestras por conocer algunos aspectos que yo entiendo que llevando escasos 6 meses en el ayuntamiento, pues te puedan resultar todavía un poquito de... No, sí, no, es que es julio. No, en julio no estaba. Sí, bueno, vine aquí a decir sí, pues nada más. Pero bueno. Vine a decir sí quiero, nada más. Entonces, y además que ya conocías aspectos del municipio, porque como bien dices, hablas con mucha gente y conoces los problemas, ya los conocías
este momento he echado de menos tener una conversación tranquila, sosegada y agradable contigo para intentar llegar a acuerdos como he tenido con otros grupos, como he tenido con el PSE, como he tenido con Sopel-Orain, como he tenido con Bildu. Con todos nos hemos reunido varias veces y al final con unos ha conseguido llegar a consensos y acuerdos y con otros. En cuanto a lo que aseveraban desde el grupo municipal de H. Bildu, por nuestra parte. Y es que, perdóname, es que esto va por turnos. Entonces, luego otra vez tenemos 2 turnos de respuesta, ¿vale? Nada. Entonces, nosotros solo manifestar nuestra alegría porque ha sido posible, dentro de las exigencias también que se nos hacían y la información que se nos pedía, generarla, yo creo que con transparencia. Creo que ha sido posible tener acuerdos en diferentes proyectos que han presentado y nuestro ánimo era incluir el mayor número de partidos posibles en este acuerdo presupuestario. Para nosotros eso es básico y luego intentar que lo que plantea el equipo de gobierno se pueda hacer, que lo que plantea H. Bildu se pueda hacer, que lo que plantea el PSE se pueda hacer, que es con lo que hemos conseguido llegar a acuerdos y con lo que yo, por ejemplo, considero que no se acabó de hacer en el ejercicio 2016, pues acabar de hacerlo en el ejercicio 2017. Por tanto, igual que estamos abiertos a seguir hablando con Juancho, con yo, contigo, porque el presupuesto es algo vivo, es decir, el presupuesto no se aprueba hoy y se acabó, es decir, a lo largo del año hay modificaciones presupuestarias, se trabaja sobre él y si tenemos acuerdos sobre proyectos que se quieran llevar adelante, con tu voto hay mayoría. Con lo cual, se podría hacer perfectamente, si es algo interesante para el municipio, que tú, como concejala adscrita, lo entiendas así, que desde el equipo de gobierno lo entendamos y que el resto de partidos, a poder ser, también lo entiendan. ¿Vale? Y esto era lo que quería decir. Segundo turno, Pancho. Perdón por los dos. Yo creo que una cosa son las declaraciones de voluntad y otra cosa son los hechos. Dicho esto, voy a hacer una pregunta muy bien. Vosotros hicisteis muchas asambleas en la anterior legislatura. ¿Necesitáis alguna empresa para que intermediara en esas asambleas? Pues, a ver, no. Nosotros en la anterior legislatura hicimos, lo normal era hacer una 4, hacíamos una Sopel Centro, otra en la Rabasterra, otra en la Carretera y otra en la zona de Sopel-Mar. No contratamos ninguna empresa, hacíamos reuniones con vecinos, participaban los que querían. Quiero recordar que el primer año, pero me pillas un poco que el primer año el tema de la publicidad y demás, también éramos nuevos, sí que se hizo con alguna empresa, los carteles y demás. Me está diciendo la de cuentas que sí, o sea, que seguro que sí, que ella se acuerda mejor que yo. Sí, el tema de la publicidad, pues porque al ser nuevo proceso, el primer año creo que lo hicimos sin una empresa, la publicidad del proceso. ¿Pero qué era la convocatoria? A la publicidad del proceso en sí, porque era un procedimiento nuevo, pero... Pancho, ahora ya, si te importa, el debate no es entre... No, pero una relación... Pues ahora, a mí me gustaría conocer tus proyectos, es decir, tú representas a un partido político que se llama Sopel-Orain y creo que aquí nadie ha escuchado todavía una propuesta concreta de Sopel-Orain, es decir... ¿Te has hecho unas cuantas? No, yo no las he escuchado. Yo, si quieres decirme alguna concreta que me digas cuánto cueste, cómo se paga, yo, oye, encantado incluso. Unas cuantas. Lo que pasa es que... Pues yo debo hacer estas nosotros cosas. no te dignas, que dices que hablas nosotros, no estoy, no te dignas a hablar. No es cierto. Fui a hablar contigo, de hecho, el martes me dijo, oye, Juancho, no me has trasladado nada, no sé si tienes dudas sobre el presupuesto, no sé si quieres incorporar algo, no sé si es que directamente no quieres hablar de nada y simplemente vas a votar en contra. Martes pasado, hoy es jueves, han pasado 10 días. ¿Te contesto? ¿Tú también? Hablaste de los presupuestos. Yo pedí el borrador, lo pedí en octubre. Me dijiste que me ibas a mandar, no lo mandasteis. Una semana antes de la comisión llegan los presupuestos a través de gestión, se debate durante media hora el tema de presupuestos y me dijiste fuera, mañana te llamo. Todavía estoy esperando que te bueno, o sea, hay dos versiones de la realidad. Efectivamente, la verdad y la mentira. Entonces, el público tiene que guardar silencio si quiere seguir al menos en el salón de plenos, ¿vale? Lo que le dije es que me trasladases si querías algo concreto en el presupuesto. ¿Estabas? Vale. Por tanto, no me has trasladado nada, no conozco nada. En este pleno no has presentado
ningún proyecto concreto que yo hubiese estado encantado de debatir, porque fíjate, hubiese preferido tener un voto más en contra, una abstención más, antes que un voto más a favor, una abstención, antes que un voto en contra. Si es que es obvio, si con cuanta más consenso se haga el presupuesto, mejor. Yo ya por cerrar el debate, porque creo que es una dinámica que nos lleva al absurdo, es un poco surrealista esto. Los hechos se definen por sí mismos. Es decir, que la voluntad de negociar con otro grupo viene marcada por los tiempos. Entonces, si a mí me dan los presupuestos una semana antes de la comisión y la comisión no la salida me dice que me las haga por teléfono el día siguiente, yo creo que eso ya escenifica cuál es la actitud del equipo de gobierno con respecto a la oposición. Entonces tú lo puedes adornar como quieras, pero yo no presento, o sea, hay que dar oportunidad a los partidos para que puedan preparar las cosas. Pero si me das un presupuesto una semana antes y media hora de debate y luego no me llamas, puedes adornarlo como quieras. ¿Qué vamos a decir al respecto? Si yo voy a hablar contigo, te pido que me traslades propuestas, no recibo ninguna, lo que entiendo es que vas a presentar lo que vas a presentar. Porque era lo que apuntaba. Teresa. Quería aclararle a Manuela que, desde luego, como responsable del área de empleo y como miembro del equipo de gobierno, desde luego ya hemos manifestado suficientemente la apuesta por el emprendimiento de este equipo de gobierno. Todos los emprendedores que quieran iniciar su andadura en este área tienen solamente en los servicios públicos de empleo, en la Lanbide, en la Arlincha. Hay decretos por la Diputación, hay legislación del gobierno vasco que les ampara, les forma, les ayuda en la andadura, y el que no va es, no sé, francamente, porque no quiere, porque existir existe. Es decir, recordar también para que sepa el público en general, que en el último año, tal como he informado, se han creado en la comarca 28 empresas y se han creado 53 puestos de trabajo, de empresas que están funcionando desde el punto de vista del emprendimiento. Y que hay un vivero de empresas en Urduliz donde tiene 5 despachos a disposición de los emprendedores que tengan alguna idea de negocio, de forma gratuita y durante el tiempo que haga falta hasta que se establece y todo posible. Y también, en la última comisión informativa planteé que en función de cómo iba fuera el presupuesto, yo tenía la intención de crear la oficina municipal del emprendedor para sumar a los servicios de los que ya disponen, más dedicados dedicados a los emprendedores concretamente de Sopela. Eso por un lado. Y con respecto a la intervención de Willy, sí, yo he recibido esta propuesta que he suscrito sin ningún problema, punto por punto, y la he suscrito entre dos cosas porque me parecen cosas razonables y porque en los acuerdos de este grupo con el PNV se recogen absolutamente casi todos los puntos. Por ejemplo, en la Pulso Uniberria está en la página 5 como proyectos estratégicos. El edificio cultural y Urtego está en la página 5 en el acuerdo también como proyecto estratégico. Además, en el presupuesto hay una partida de coworking dedicada justo, que se dedicará al estudio, como ya he dicho, de las posibilidades de adecuación de ese edificio, como entre otros servicios pudieras contener un espacio coworking. Las ayudas para el alquiler de vivienda también está en la página 5 de los acuerdos, en el apartado del punto 10 en políticas de vivienda. En cuanto a la renovación de Urco, pues también está en la página 3 del acuerdo, en el apartado defensa de los servicios públicos, así como también la renovación y cubierta de los juegos infantiles. En cuanto a la recogida selectiva de residuos sólidos, está en la página 4 del acuerdo, en el apartado sostenibilidad y medio ambiente. En la mejora del tráfico está en la página 5 como proyectos estratégicos, y además recordar que hubo una moción en la pasada legislatura de Bildu relativa a los accesos al hospital de Urduliz, y el PSE presentó una moción que fue aprobada en el pleno por todos los grupos, en la que se recomendaba buscar una solución justa, proporcionada y con arreglo
y que se implicarán todas las instituciones que tienen que ver con la instalación del hospital. Y en cuanto a la participación vecinal, también decir que en el apartado genérico de gobierno transparente, en la página 5, apartado 4A, se recoge el compromiso del equipo de gobierno en trabajar a lo largo de la legislatura en estos temas. Luego, suscrito sin ningún problema las enmiendas presentadas, el acuerdo presentado, porque, bueno, no tiene ningún problema, me parecen básicas nada más. Y es que, no, Sí, bueno, yo sigo pensando y sigo insistiendo en que yo como ciudadana me gusta que me pregunten, que no haya intermediarios, o sea, que el alcalde y los concejales me reúnan en un polideportivo, en Sopela, en Urco, en donde sea, que me pregunten qué necesidades tienen los vecinos. Estoy totalmente en contra de los intermediarios, que siempre suelen ser empresas que, qué casualidad, trabajan siempre para los mismos ayuntamientos, las mismas diputaciones, las mismas... quiero decir, o sea, que son las que siempre ganan. Y sobre todo porque yo creo mucho en el ciudadano. O sea, el ciudadano siempre es el que nos tiene que trasladar directamente, mirándole a los ojos y escuchándole qué necesita. Si ese mes puede pagar la luz, qué necesidades tiene, si su hijo no puede pagar los libros del colegio y entonces por vergüenza se lo pide a su madre. Quiero decir, yo creo en el ciudadano y no creo que estoy totalmente en contra de los intermediarios. Por muchos máster que tengan, por muy inteligentes y que perciban que los vecinos necesitamos, o sea, los que realmente somos nosotros. Esas empresas, entiendo que es puro marketing y que siempre son las que ganan. Entonces, pues tipo la empresa que se contrató, que trabaja para SACIR, quiero decir, entonces se cortaron 4 o 5 puntos de trabajo. O sea, es que no puede haber intermediarios. Quiero decir, o sea, los vecinos tenemos que ser autosuficientes y crear nuestros propios... el ayuntamiento puede crear el propio trabajo para los vecinos. La empresa de limpieza, que la lleve el ayuntamiento. La empresa de jardinería, que la lleve el ayuntamiento. O sea, nos tenemos que evitar los intermediarios. Porque es que al final son los que dan el dinero. O sea, es que yo no entiendo si nosotros somos capaces de llevar todas esas cuestiones. Y es que no me vas a convencer de que no necesitamos intermediarios. O sea, que para acá tú lo que necesitas. No, o sea, los vecinos sabemos perfectamente nuestras necesidades. O sea, tú pregúntanos que te contamos. O sea, confía en nosotros, de verdad, confía. muy bien. Bi aipamen labur bat argi gera beri guztiontzat, Bilduko aurrekontuen hauekin bat abstentzioaren bidez egingo du, baina kitxo, besterik ez, gure akordioan zentzu horretan argi esaten genuen, Sopelako Bilduk udal gobernuarekiko inolako horretzamenik gabe jardungo du. Quiere decir que nosotros, por medio de la abstención, vamos a posibilitar, queremos la aprobación de estos presupuestos, pero que en el acuerdo que presentamos y quedaba muy claro que se refería solamente a este punto, ¿no? Se logra un presupuesto, no es esa línea. Bildu actuará sin ningún acuerdo prefijado con el equipo de gobierno, o sea, esto aquí, vamos, en los puntos que está aquí, en el resto no. Respecto a lo que ha comentado Teresa, claro que sí, pero yo también he dicho con anterioridad que en algunos apartados proponemos dinero, en otros plazos y en otros modos de actuación. En un papel escrito en el 2016 es cierto que muchas cosas se recogen, pero sin intentar entrar en un debate, porque además igual no es ni el momento ni el día hoy para debatir de estas cosas, si hay que hacerlo se hace, pero claro que en el programa del equipo de gobierno aparece el nuevo centro cultural. Lo que nosotros apuntamos es que ese centro cultural se basará sus dependencias, sus metros cuadrados, cómo se reparten. Ya hemos dicho que algunos son dineros y en otros son métodos de trabajo. Entonces es un método de trabajo, en un proceso participativo en el que se invitará a todas las entidades culturales, deportivas del municipio, así como a las diversas cuadrillas de jóvenes que lo pueden utilizar. Exactamente decimos lo mismo del centro, de la renovación del centro. No estamos hablando solamente de que haya más escaleras de salida, no, sino de cómo se van a utilizar esos espacios y quién va a decidir eso, que se haga por medio de todas las cuadrillas y todas las entidades que hay en este pueblo. Respecto a las ayudas de alquiler, es cierto que está en el papel, pero nosotros ponemos que la normativa esté para el 31 de marzo. Eso está en nuestro acuerdo y eso hemos firmado. O sea, allí se van a hacer, bueno, pues nosotros queremos concretar que esté para el 31 de marzo. Renovación de la zona de juegos infantiles. Es cierto que estaba y es cierto que el dinero está aprobado desde el 2015. Lo que nosotros ponemos que se haga ya, que se actualicen en el 2017, que no siga de
ir en base a un estudio que estaba hecho. Mejora del tráfico, sí es cierto que estaba hecho y que se aprobó una moción, pero quiero recordar que lo que hemos firmado todos se cita una moción que fue presentada en marzo de 2016 por una asociación de vecinos de este municipio, Susan, preocupados por los accesos al hospital, y que de esas había 5 puntos y que en el debate, que no es cuestión ahora de tocar ese debate, 2 puntos no se querían o no se pudieron votar porque eran prioridades o eran, como se dice, potestades de la alcaldía, y nosotros hacemos referencia precisamente, si se lee, a una partida para fomentar uno de esos puntos que se hiciera potestad de la alcaldía. Por lo tanto, no es tanto la cantidad de dinero o que ya está escrito en papeles, que ponemos plazos, ponemos métodos de trabajo y ponemos dinero. ¿Hemos concretado lo que habéis hecho? Pues estamos muy contentos, no nos pasa nada, pero lo hemos concretado y en ese aspecto por eso nos abstenemos. Zuen aportazioengatik, guztioi, eta honenbestez dauz bi emendakin aurrekontuena, aurrekontu buruan, bata EAJak EH eta PSE sinatutakoa, berez beti bezala bozkatu behar dira emendakinak testua bozkatu baino lehen, orduan orain emendakin horien inguruan debatetzan irekitzen da, eta irekitzen da berez aurrekontutik. Nahi badugu ez dugu zertan gehi esan behar, baina prozedura hori da, eta hasi behar dugu berez aurrekontutik urrunen dagoen emendakinetik. Eta emendakin hori da, 3 partiduok sinatu ondorioz, horren inguruan, emendakin horren inguruan agertzen diren aldaketak, hainbat dira, Willik azaldu dituenak, ez dut ja askorik errepikatuko, bakarrik esan zeintzu diren aplikazio aurrekontu aplikazioak eta zer bate paragina daukaten, proceso participativo para centro cultural 25.000 euro, ayudas al alquiler de vivienda 40.000, estudio de viviendas vacías 15.000, convenio Ampas y Piriñe 10.000, zeia bazeuden 15.000 euro ipinita, beste 1.000 ipintzen dira, normalización lingüística 25.000, adecuación anexo sur con 30.000, proceso participación mejora tráfico 20.000, procesos participativos 1.000. Eta bajan ematen diren aurrekontuen partida dira euskera atseginez 10.000, convenio haitzu 5.000, subvenciones a deportistas de élite 30.000. Eta hortik gelditzen dena direla 220.000 akordioa iztea posible izateko, ateratzen da aurrekontuak aurkezten zuen zuzteragina. Hau da, azalpen oso azkarra, ez dakit norbaitek zeo zer esan nahi duen, Pantzu, Teresa, Jon. Solamente comentar a la ciudadanía aquí presente que en las propuestas las propuestas presentadas por Billy, la vivienda, que varias de ellas, pues bueno, realmente nos ha faltado tiempo para analizarlas debidamente. Muchas de ellas incorporan seguramente propuestas interesantes y positivas, y en muchas de ellas, en gran parte de ellas, se hace mención precisamente a la participación ciudadana. Solamente quería explicar a la ciudadanía y recordar que precisamente el punto 2 del acuerdo presupuestario para 2016, concreto un poco más, que hablaba de un portal de participación ciudadana con dos especificaciones concretas. Una, que interesará a mucha gente que ha presentado solicitudes o consultas, era que ese portal permitiera establecer plazos máximos para que se respondieran las solicitudes o consultas de la ciudadanía, publicando la trazabilidad de la gestión de la solicitud o consulta en cada una de sus fases. Es decir, saber, por así decir, hablando de manera entendible, en qué mesa está el expediente en un momento determinado. ¿Por qué? Porque cuál es la persona que en ese momento tiene a cargo el expediente y le corresponde informar. Y un plazo más o menos previsible para ser contestada. Y el segundo punto, importante también, que permitiría ese portal de participación ciudadana, que lamentablemente no se ha puesto en marcha, era que los asuntos de especial importancia, como por ejemplo la problemática de
una semi-peatonalización de los accesos al hospital de Urduliz, de determinados aspectos como por ejemplo el Kulturgune Berria, etcétera, se pudieran consultar a través de ese portal, de una manera ordenada, cuantificable, identificando a las personas precisamente para evitar todo eso que se ha comentado antes de controlar que una persona no participe más de una vez, que sean empadronados, discriminar los empadronados con el sopela, etc. Incluso esa herramienta puesta en marcha serviría también para evitar lo que antes en este pleno se ha mencionado de empresas intermediarias, es decir, el ayuntamiento ya dispondría de una herramienta para gestionar todos esos procesos. Eso estaba en el acuerdo de diciembre de 2015 para 2016. Simplemente explicarlo a todos. Es que recasco. Sí. Manuela. Y Willy Barrati. No. Manuela, esan dauz. Bueno, horregonti batean guk azaldu dugu izan da dago. Hamairu puntu ezintu diren, eta berriro, beste oso inportantea da, ez garela bakarrik hitz egiten ari diruaz, bez eta epeaz, lanez, proceduras, eta aquí, sin más, bai, paper batean gauza bazeuden, baina ez dira gauzatu. Orduan guk kompromiso nahi dugu oso horiek gauzatzeko. Kitxo, hori da, en cierta manera ya está dicho, es que muchos se han recogido, pero no había compromisos, no había plazos para llevarlos por práctica. Entonces hemos puesto serie de plazos y serie de procedimientos. Participación, bueno, pues algún tema concreto. Mira, Alampa, y creo que por ahí de Sipiriñe, he visto antes a una persona, con todos los respetos, 15.000, 16.000, 18.000, 14.000 euros, mejor 18.000 que 14.000, por supuesto, pero es pecata minuta. Ahí el gran problema es que el AMPA de Sipiriñe está manteniendo todos los auxiliares de las obras de 2 años, medio de las cuotas, y ahí es la gran cantidad de dinero que se incluye. Entonces, bueno, nuestra propuesta lo que hacemos es que se dice que se le invitemos a una comisión especial de educación, que vengan aquí, que nos lo expliquen de todo y busquemos una solución. Es decir, bueno, yo pongo 17.000, pues me pongo la chapa, le he dado 1.000 euros más, pero queremos que eso esté cada minuta. Nuestra enmienda lo que decimos es que vengan un día y que nos lo cuente. Así entendemos la regulación. Se puede hacer vía internet, vía telemática y no sé qué, pero bueno, tenemos un problema serio, pues se les invita, vienen y se habla. Y es una propuesta. Y al final voy a tener que acabar leyéndolas todas, pero claro, si a cada uno le damos así un puntito, bueno, antes de citarlo, o sea, sin más, tan dicho. Esa es la persona. Bueno, vamos a tener más. Bueno, honen beste zermendakin hau bozkatzera paso egingo dugu. Beraz, zermendakin honen aldeko bozkak. Kontrakoak. Eta abstentzioak. Se aprueba la enmienda con el voto de todos los grupos, excepto el DRTU, que se abstiene. Orain, bigarren emendakin bat azaltzera pasatzen gara, PSek eskatutakoa, nahi baduzu, zuk azaldu horren beharra. Enmienda parcial presentada conjuntamente por los grupos municipales Eusko Abertzalea, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Sopela. Enmienda parcial presentada conjuntamente por los grupos municipales Eusko Abertzalea, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Sopela para los presupuestos del año 2017. Se enmienda el proyecto de presupuestos del año 2017 incluyendo las siguientes modificaciones. La partida 11 de 248.100 subvenciones a emprendedores por importe de 15.251,65 euros, siendo la financiación necesaria para la totalidad del importe de 15.251,65 con cargo al superávit del presupuesto de ingresos. Eztabaida txetan gara pasekin dugu, Antxu, Jon, Manuela, Willy, Hueskare, orduan, pasatzen gara bozkatzera, enmendakin honen aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak. Se aprueba la enmienda con los votos a favor del PNV y PSOE. Y la abstención del PSOE. Eta orain, honen bestez, bi enmendakin hauek paso egiten dute aurrekontuaren parte izatera, eta orain bozkatu beharko duguna da aurrekontu
aurrekontua bera, bi emendaki hauek, barkatu, kontutan hartuta. Beraz, ja, aurrekontua berez bueltatzera pasatzen gara. Aurrekontuaren aldeko bozkak, kontrakoak, abstentziak. Se aprueba el presupuesto con los votos a favor de CNV y PSOE y la abstención de Bildu y en contra Sofía Navarrete, de PSOE y Manuel. Mila esker da nahi, aurrekontu berri bat aurrera ateratzea posible egiteagatik. Adibidez sustapen eta kontrolatalera pasatzen gara eta honekin bosgarren puntua. Mociones urgentes y las... Norbait moziorik bat dauka. Seigarren puntura paso egiten gara. Zibergunetara ja diraldi honetako eranskinean agertzen diren alkatitza dekretuak, que encuentran los delitos de la calidad nacional en el anexo de la convocatoria. Berri mandadauz, norbait zeo zer galdetzeko inguruan. Paso egiten du zazpigarren puntura. Erregu galderak eta mozio ez erabakigarriak, luego preguntas y mociones no resolutivas. Hemen daukagu mozio ez erabakigarri bat, PS taldeak aurkeztutakoa, beraz, Teresa, zurean naiz. Moción que presenta el Grupo Socialista y Ayuntamiento de Sopela sobre la reinversión del superávit. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gastos. El artículo 11 de la ley señala que las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario, mientras que el artículo 32, referido al destino del superávit, señala que este se destinará a reducir el nivel de endeudamiento. La Ley de Deuda Comercial modificó la ley para permitir a los ayuntamientos que cumplieran una serie de requisitos, destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, una definición de inversiones que se recogió en el Decreto 2/2014 de 2016. Estas excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales, puesto que las condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar la deuda. A lo largo de estos años, esta situación ha traído consigo una paradoja. Los ayuntamientos son la única administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos, pero no pueden invertir este ahorro. En estos momentos, la administración local se ha convertido en la administración más cumplidora con los objetivos marcados. La deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados para 2020, con 4 años de adelanto. El superávit de las entidades locales aporta al cómputo total de España medio punto del PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores. Por ello, es ineludible que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos y, tal como ha planteado la FEM en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local el pasado día 30, les permita utilizar el superávit que este año ronda los 4.500 millones de euros. Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche y sea sensible a las reivindicaciones de los ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y necesarias para seguir poniendo los intereses de los vecinos por delante de cualquier otro y continuar llevando a cabo inversiones, desarrollo y fortalecimiento del estado del bienestar. Los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos y más en estos momentos de crisis. El Gobierno no debe poner trabas a su labor en la prestación de servicios públicos de calidad. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sopela presenta para su consideración al Pleno Municipal la siguiente moción, instando al Gobierno de España a permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe a través de una autorización legal para esta reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. Pasatzen gara, batzuk, zozo esateko.
administraciones que han hecho bien los deberes, que han sido cumplidoras, deberían tener capacidad de poder reinvertir su superario. Solamente queríamos mencionar que nos gustaría que esto se hiciera como entendemos que ha habido otros ayuntamientos en España que lo han propuesto así, acotando un poco los fines en los cuales se realizaría esa reinversión, esas inversiones y desarrollo. Es decir, que no sea así para cualquier fin, sino acotando un poco esos objetivos de la reinversión. Por todo lo demás, estamos completamente de acuerdo. Gracias. Y estaría Manuela. Bilduk ez du bat egingo proposamen honekin, alde batetik gure ustez Euskal Herriko municipalaz ez delako esarepatzen honetaz, eta gero aldetik kanpoan gelditzen da lurraldeek historikoek udalen kudeaketan duten tutela finantziera horretaz hitz egiten, bakarrik transferentzia guztia egiten dira Espainiako Gobernuari, horretan ez dugu bultzatuko lehen municipal bat honetan judizatuta dagoen unean. No vamos a apoyar esta moción, no hace ninguna referencia a una ley municipal vasca que está en estos momentos judiciada y los tribunales, y por otra parte también creemos que necesita la tutela financiera que tienen los territorios históricos con los ayuntamientos. Ese aspecto no lo vamos a apoyar. Desde nuestro grupo estamos completamente de acuerdo con los planteamientos que se hacen en la moción. Todas aquellas medidas que nos lleven a que el Estado disminuya las limitaciones que impone a las entidades locales, por lo que nos afecta, nos parecen positivas y por tanto nos sumamos a ello. Bozkatzera pasatzen gara. Mozioz erabakigarri honen barkatu aldeko bozkak. Kontrakoak. Abstentzioak. Berdintasuna emanda, beraz berriro bozkatu behar dugu mozioa. Zuzer bozkatu Se aprueba la moción con los votos a favor de DPCU, PSOE y de CDU. Gero, honekin amaitzeko, Zipirineko hanpako gurasoek eskatu ziguten gure egitea erregu bat, eta egingo dugu eta irakurriko dut. Erregu hori gure egitza. La asociación Ampare Iraupen solicita un comunicado de la PNV de Centro Sopela la presentación en el ayuntamiento del presente robo para su situación de acuerdo con lo siguiente. Por este motivo, la asociación AMPA Iraupen, esto es la Asociación de Madres y Padres del Colegio Sipiriña, fue inscrita en el registro de asociaciones el 17 de marzo de 1978. Somos sin duda las asociaciones más antiguas, probablemente las demás, de nuestro municipio. La principal finalidad para la que fue constituida es aumentar el nivel educativo de la escuela, promoviendo las actividades extraescolares, lúdicas, culturales y deportivas y colaborando con la dirección del centro. Nuestro colegio es el colegio público con más alumnos de Vizcaya, 866, y este es un dato significativo, puesto que nos permite entender la complejidad de la organización
sin duda los adecuados recursos económicos sería imposible de realizar. Además de ser una de las organizaciones más longevas, la asociación AMPA Iraupen del Colegio Público de Sipiriñe tiene 825 asociados, siendo también una de las más grandes del municipio, probablemente la que más. Se trata de una de las organizaciones más dinámicas y activas por su propia naturaleza y fines. Actualmente, 294 niños de Sopela realizan diariamente actividades deportivas en 7 modalidades diferentes y 100 niños realizan diariamente actividades formativas y artísticas. Es necesario destacar que también participan en estas actividades 30 niños y niñas vecinos de Sopela que no son alumnos de Sipiriñe. Por otro lado, debemos resaltar también la contribución de nuestra organización al uso y crecimiento del euskera, puesto que todas nuestras actividades se desarrollan usando nuestra lengua como lengua vehicular. No exageramos al señalar que la asociación AMPA Iraupen del Colegio Público de Sipiriñe es una de las organizaciones que más arraigo tienen en Sopela, y ello porque la inmensa mayoría de familias del municipio han sido en algún momento socios o, no siéndolo, han participado en las actividades organizadas o patrocinadas por el AMPA de Sipiriñe. La asociación AMPA Iraupen del Colegio Público de Sipiriñe impulsa, organiza y gestiona actividades deportivas, culturales y formativas y diferentes servicios adicionales. En concreto, estas actividades y los servicios que presta la organización son 7 modalidades deportivas: básquet, fútbol, balonmano, ballet, gimnasia rítmica, multiquirola, kickbox. 4 actividades formativas y artísticas: música, inglés, robótica y bailes modernos. Mantiene un servicio de ludoteca. Proporciona un conserje para el centro en horario de tarde. Servicio de guardería. Servicios de auxiliares para las aulas de 2 años. Organiza viajes de fin de curso de los alumnos del cuarto de secundaria. Es el de sexto de leche. Organiza la visita del lechero y gestiona el seguro escolar. Sin duda, los niños Sopelos-Tarrac son los más beneficiados de las actividades de nuestra asociación, puesto que a través de las mismas completan su desarrollo como personas, se les inculcan unos hábitos saludables y unos valores apreciados por nuestra sociedad. Siendo esto verdad, también lo es que tales beneficios trascienden a las familias, al municipio y a la promoción de la euskera, siendo el conjunto de la sociedad el gran beneficiado. Esta enorme actividad genera, como todo el mundo puede comprender, qué cariñosa, tensa. Pensaba que era para mí. Sin duda, los niños Sopelos-Tarrac son los más beneficiados de las actividades de nuestra asociación, pues porque a través de las mismas completan su desarrollo como personas, se les inculca unos hábitos saludables y unos valores apreciados por nuestra sociedad. Siendo esto verdad, también lo es que tales beneficios trascienden a las familias, al municipio y a la promoción del euskera, siendo el conjunto de la sociedad el gran beneficiario. Esta enorme actividad genera, como todo el mundo puede comprender, una serie de gastos que es necesario soportar. En este sentido, la asociación cuenta con un presupuesto muy ajustado, debido en gran medida en que la asociación se nutre casi exclusivamente de las aportaciones de las familias. El presupuesto anual es de 171.500 euros, de los cuales 157.251 euros son aportaciones de los asociados a través de sus cuotas. El Gobierno vasco contribuye con 1.463 euros, la Diputación Foral de Vizcaya con 786 euros y el Ayuntamiento de Sopela con 12.000 euros. En definitiva, bueno, ahora ya con 16.000, En definitiva, las actividades se financian a través de las cuotas de los socios en un 90% y secundariamente por las subvenciones de las distintas administraciones públicas en un 10%. Teniendo en cuenta estos datos, sumados al hecho de que la asociación no tiene remanente de los años anteriores, la dificultad de subir las cuotas a las familias y que a día de hoy, 20 de diciembre, la asociación no ha recibido los 12.000 euros comprometidos por el ayuntamiento, nos encontramos desde hace meses, creo que sí está, creo que sí, con graves tensiones de tesorería. Como bien saben, la tesorería se basa sencillamente en el flujo de cobros y pagos. Si los pagos se ejecutan pero no se reciben los ingresos al ritmo adecuado, se generan problemas de liquidez. Y esta es la situación exacta en la que nos encontramos, hasta el punto de que tenemos nóminas de monitores sin pagar. Para concluir, conviene recordar que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Sopela, celebrada el pasado día 29 de noviembre, una representación de la asociación solicitó en el turno de robos y preguntas a todos los grupos políticos facilitar la obtención de ayuda económica para la asociación, a lo que todos los grupos respondieron positivamente. La Junta de la Asociación AMPA Iraupen aprobó por unanimidad la presentación de este ruego a todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Sopela para que la hagan suya y lo eleven el próximo pleno, 29 de diciembre. Por todo lo anterior, el pleno del Ayuntamiento de Sopelana se le ruega lo siguiente. Punto primero, que el Ayuntamiento reconozca
la manifiesta necesidad de aumentar la partida presupuestaria en consonancia con los servicios y actividades que ofrece la asociación del AMPA y ONCE. Segundo, que el Ayuntamiento acuerde anticipar al momento en que sea técnica y económicamente viable el pago de la subvención a la asociación AMPA y ONCE recogida en los presupuestos de 2017. Es que ricasco por su colaboración y buena disposición, firmado por Ignacio Rodríguez Tucho de 60. ¿Vale? Y nosotros como EAJ hacemos el ruego y obviamente lo asumimos. En este punto yo creo que también cada grupo puede decir lo que estime oportuno para que la ciudadanía se vaya con su posición. Juanchu. La batería de actividades, yo conocía algunas, no todas. Lo que me ha sorprendido, que yo no sabía, que prácticamente es financiación al 90%. Tenéis muy pocas ayudas institucionales. El 10%. No, me ha sorprendido. De lo que digo que estás a favor de que en la medida de lo posible adelantemos el No, la trabajo. Betis creo que tiene un proyecto muy bueno. Sí. ¿Teresa? Sí, yo también estoy a favor de incrementar la partida. John. Nos parecen muy razonables sus pretensiones y en la medida de lo posible lo que legalmente nos permitan los mecanismos, pues adecuarlas. Gracias, Manuela. Sí, a nosotros también nos parece no solamente razonable, sino justo y necesario defender el AMPA, defender la escuela pública, que sea laica, universal y gratuita, y que no sea de élites. Por eso hay que defenderla siempre, porque es lo que nos salva la cultura. Nore batean lehen erantzun dut. Gure proposamena justu horreko egin botuta, izan dut azkenean zure txarrazegia oso eratu geratu dala, baina bueno, talde guztiak eginen dokumentua jartzen du. Udaletxe udaleko elkarten diru laguntzi dagokinez, 2017koaren hiruilekoan, ogasun batzordea diru laguntza horien ordainketa, zelan horretuko da, erabakiko da. Beraz plantatzen genuen. Eta gero bestaldetik ere, esaten genuen, kontutan hartuta gurasoen elkartea, gurasoen fotoen bitartez urteko geren eziketa laguntzaren lan ordaintzen dela, 2017ko lehen hiruilekoen gai hori estartzeko hartatan, batzordea estartuko da eta gonbidatuak izango zaretez. Tras hablar con vosotros, no solo porque bueno, es público, ¿no? Tuvimos una reunión con vosotros, en cierta manera recogimos los apartados, muchas acciones del pueblo nos lo dijeron y como tal en la propuesta que hemos presentado y que se ha aprobado, en un punto de ellos decíamos respecto a las subvenciones y ayudas económicas destinadas a las asociaciones del municipio, se concretará durante el primer trimestre de 2017 en la Comisión de Hacienda el tipo de actuación a realizar para poder anticipar el trámite de pago a estas ayudas. Supongo que habrá que hacer una serie de trámites financieros que no es tan fácil decir pagamos y demás, pero bueno, para eso estamos, para intentar buscar una solución. Entonces lo hemos propuesto y se ha firmado, y también respecto al otro, aparte de, bueno, reconozco las 16.000 simbólicas, pero bueno, son 16.000, poníamos también lo que antes he dicho, ¿no? Teniendo porque por medio de cuentas mantiene prácticamente en su totalidad las educadoras asociadas solas de 2 años. En el primer trimestre de 2017 se realizará una comisión especial de cultura, euskera y educación para estudiar las posibles vías de financiación especial. Esto no es una subvención, 1.000 euros más, 1.000 euros menos, esto es una vía totalmente nueva para dichas aulas. A esta comisión se invitará a los representantes de la AMPA. Creo que hemos escrito. Bueno, honen beste bukatu dugu baita ere errebuelta galderen puntua eta azken puntua pasatzen gara. Sí, la acción de cuenta del decreto de la alcaldía número 1811/2016 del 13 de diciembre relativo a la delegación de Alcaldía. Herrimana 2016ko abenduaren 20ko 2016a 1811 alkatetza dekretua gaia alkatetzaren eskuretza. Y es que desde aquí kalderen bat errebuelo galderaren bat badu. Honekin urteko azken osoko bilkura amaitutzat emoten dugu, mila esker talde politiko guztioi urteretako lanean laguntzagatik, mila esker publiko guztiari ere hona etortzen zaretelako, batzuk gainera nahiko hori etortzen zarete eta eskertzen da ere hemen zuek ikustea. Hau bukatutzat emoten dugunez, udal funtzionarioak utzi dezakete
segituko dugu orain,